Amigos, buenos días, que Dios los bendiga. ¿Cómo reconciliarnos con Dios? La manera de reconciliarnos con Dios es de arrepentirnos, de convertirnos de nuestras malas acciones, reconociendo que le fallamos, porque el pecado produce separación, distancia, alejamiento y por último la muerte, porque hay una relación que se termina cuando entras en un conflicto. Nuestra vida siempre dependerá de Dios, de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Por ejemplo, cuando un hijo tiene un conflicto con un padre o una madre, se produce un alejamiento por un dolor, porque están dolidos, porque primeramente entró un espíritu de división, de pelea, de contienda, muchas veces agresiones, ira, enojo, palabras ofensivas que dañan tu corazón y dañan el corazón de la otra persona. Por eso se produce una barrera. Y si esta barrera no es derribada, este corazón no sana. Y la mejor manera es de reconocer nuestros errores. Porque si te sientes mal y afecta tu relación familiar, si quieres hablar no le vas a poder hablar. Solo hasta que te acercas arrepentido y pides perdón, esas heridas se sanan y vuelves a tener una relación con tu familiar. Muchas veces yo veía dentro de la familia cómo una hija no podía hablarle a su mamá o a su papá. Y a mí, cuando era pequeño, a mí me daba, dentro de mí yo decía, ¿cómo puede alguien estar dentro de casa sin hablarle a su familiar? Para mí era algo que yo no lo hacía. No te digo por eso soy bueno, no. Pero en realidad no estaba en mí, porque mi papá y mi mamá, a pesar de que ellos peleaban, ellos se hablaban. En mi caso, yo veía eso en mi papá y mi mamá. Pero en otros hogares veía cómo el papá no le hablaba a la hija, ni la hija al papá. Y eso se hace duro. De esto vamos a estar hablando en este nuevo programa. ¿Qué es el arrepentimiento? Los cielos cuentan tu grandeza. Iniciando la mañana con la palabra de Dios. El libro de Hechos nos da la clave. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me postro a adorarte. ¿Tú por qué crees que debemos arrepentirnos? El arrepentimiento debe ser genuino, porque hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que es falso y uno que es genuino. El arrepentimiento falso es como cuando una persona dice, cuando está con una resaca, una borrachera, dice, jamás voy a volver a beber. Pero vemos a la siguiente semana, vuelve y lo hace. Yo lo hacía. Muchas veces decía, si ya estoy cansado, no lo voy a volver a hacer. Pero lo volvía, porque el pecado eso produce, amigo. Mientras no haya una conversión, no haya una decisión que desarraigue y digas, basta, hasta aquí. Pero cuando tú te arrepientes con todo tu corazón y sacas esos deseos de aquí y se lo entregas al Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial, tú sanas esas heridas, esos vicios, esas adicciones, ese dolor con la convicción. Dice la palabra de Dios, que tan solo mi pueblo se humillare, invocare mi santo nombre, yo los escucharé. Debemos humillarnos. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia. Él te espera con los brazos abiertos. Por eso te digo, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el reconocimiento del pecado y el cambio de actitud hacia Dios y hacia tu vida. Mientras la conversión es el cambio total en la vida natural y las acciones para seguir la voluntad de Dios. Por eso, amigos, que yo hoy en día puedo decirte que ya no hago lo que hacía antes. Porque tenemos que arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino,
cambiar esa vida pasada, no volverlo a hacer. Lo que había en el viejo hombre quedó atrás y tú tienes que seguir adelante, desechando todo eso malo, porque entonces no te estás arrepintiendo. Tienes que arrepentirte para poderte acercar a Dios, porque el pecado aleja de Dios. Hay muchas personas que siguen viviendo bajo el pecado, haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero Dios quiere que tengas una comunión con Él. Quiere que te alejes de esas malas acciones que las traías, y que si te arrepientes, arrepiéntete de corazón. Y vas a ver cómo te vas a convertir a Cristo. Se lo digo también a personas cristianas, personas que conocen de Dios, conocen de la fe. Viven alejados de Dios, viven solo en religiosidad, pero no viven acercados a la presencia de Dios en una comunión. Dios quiere que nosotros tengamos una comunión, una conexión con Él. Cuando tú te arrepientes, amigo, nosotros experimentamos cambios. El arrepentimiento nos ayuda, primeramente, a obtener el perdón y la salvación. Segundo, nos acerca a Dios. Cuando tú te arrepientes de corazón, experimentas verdaderos cambios. Tu vida es transformada. Tus acciones malas que hacías antes ya no las haces. Vives en una comunión con nuestro Padre. Los errores que tú hacías antes, comienzas a entender lo que sí eran errores y horrores que hacías. Porque vivías con una mente reprobada, como lo dice la palabra. Pero hasta que uno no reconoce que está equivocado, nuestra vida no es cambiada. Tenemos que reconocer qué hizo Jesucristo en una cruz. Él se humilló por nuestros pecados. Él entregó su vida para que tú, para que yo seamos salvos. Nuestro Señor vino a dar su vida para salvarnos, amigos. Él se humilló. Nos vino a reconciliar en amor al Padre. Pero todo aquel que en Él cree, dice la palabra, más a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si quieres ser hijo de Dios y volverte a reconciliar, arrepiéntete. Busca de Cristo. Busca, reconoce que le fallaste. Reconoce, porque somos imperfectos. Podemos fallar. Pero cuando tú te acercas, el trono de la gracia te está esperando. Te está diciendo, hijo mío, abre tu corazón, porque de aquí mana la vida. Y necesitas sanar este corazón. Y solo lo puedes hacer reconociendo que le fallaste, que pecaste. Porque el Señor te espera con los brazos abiertos y te dice, hijo mío, ven, te amo, te perdono, te restauro. Eso es lo que hace nuestro Señor. Y también nos salva del castigo atroz, de la muerte espiritual, para darnos una vida eterna, abundante, con gracia. Dios bendice tu camino cuando tú le abres la puerta. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Tuvo que arrepentirse. Llegó otra vez a casa y su padre lo esperó con los brazos abiertos. Y así mismo nuestro Señor te está esperando con los brazos abiertos. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acerquémonos a Él, a su trono, postrados, rendir nuestra vida. Porque fallamos, amigos, somos imperfectos. Pero solo cuando tú te acercas con un corazón contrito y humillado, el Señor jamás te va a despreciar, porque estás reconociendo que le fallas. Pero no lo vuelvas a hacer, porque si lo vuelves a hacer no es un arrepentimiento verdadero, sino un arrepentimiento falso. Y vuelves y sigues atado a esa misma cadena y sigues atado a lo mismo y no hay un verdadero arrepentimiento. Vas a ser esclavo de tu corazón, vas a ser esclavo de las garras del enemigo, de las garras de Satanás. Porque a veces no quieren perdonar. Muchas personas se les hace difícil perdonar. ¿Por qué no perdonas? Porque no quieres sanar. Cuando tú quieres sanar, vas a buscar pedir perdón. Y cuando tú quieres perdonar, es porque el amor de Dios habita en ti. Porque aquel que no conoce a Dios, no conoce al amor. Y ese amor es el perdón. ¿Qué hizo Jesucristo? Aún en la cruz, dolido, golpeado, clavado, postrado, ensangrentado,
Él nos amó tanto que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se entregó para que tú seas salvo. Él se entregó para que yo sea salvo. Porque en Él encontramos la salvación, amigo. No permitamos más. Así que aquí tengo una pregunta por ustedes. ¿Los presos pueden arrepentirse? ¿Qué me dicen ustedes? Me dejan sus comentarios. Yo les tengo una respuesta. Mi respuesta es claro que sí. Porque la ley humana te sentencia. Hay que cumplir con lo que la ley dice. Hay que pagar una condena. Pero el amor de Dios, amigo, no te condena. Si tú te arrepientes verdaderamente, Dios conoce tus pensamientos y sabe lo que hay detrás de ti. Si es verdad que te estás arrepintiendo. Y si es verdad que te estás arrepintiendo, aún si estás en una cárcel, aún si estás condenado, el Señor te va a abrir la puerta. Si tan solo te arrepientes, Él no solamente te saca de la cárcel espiritual, también te saca de una cárcel física. Él te saca. Ha habido tantas personas que han estado en condenación, pero han reconocido que han fallado. Han buscado al Señor Jesucristo y el Señor los ha perdonado. Nosotros somos los que juzgamos. Nosotros mismos los que pecamos juzgamos. Pero el que no pecó no nos juzgó, no nos condenó. Él más bien nos perdonó. Eso es lo que nosotros debemos hacer, acercarnos, buscar el perdón en nuestra familia, buscar el perdón en aquellas personas que ofendemos. Muchas veces ofendemos todos los días sin querer o queriendo, amigos, pero no debemos hacerlo. Busquemos esa conexión con ese familiar, con nuestro Padre, con nuestro Dios Todopoderoso. No permitamos que nuestro corazón siga engañado. El pecado, amigo, es una transgresión, como lo dice en el libro de 1 Juan 3:4. Las iniquidades es la raíz torcida de la perversión que lleva el pecado a hacerlo deliberadamente. Si tú sigues haciendo lo mismo, pidiendo perdón, pero no de corazón, vas a seguir en rebelión. Y la omisión es, conoces el bien, pero no haces el bien. Eso también es un pecado. Que pudiendo hacer lo bueno no lo haces. Eso también, mi amigo. Y en conclusión, amigo, por la gracia de Dios somos salvos. Él nos ha perdonado, Él nos ha amado. Tan solo acerquémonos con un corazón humillado, reconociendo que le fallamos. Nos ama tanto, amigo. Tan solo acércate, créele. Padre, perdóname, restáurame. Me acerco a ti, Padre. Sé que te he fallado. Sé que no he sabido perdonar. Pero sé que con tu amor, como lo dice la palabra, aquel que conoce a Dios ha conocido el amor. Es la manera que puedes perdonar a tu hermano, tu hermana, tu papá, tu abuelito, tu hija, un primo, un amigo y a Dios. Porque todos los días la gente lo ofende a Dios, ofendemos a Dios de una manera que a veces no nos damos cuenta. Pero Él está ahí, amándote porque Él es el amor perfecto. Porque de Él viene el amor, de Él viene ese perdón, de su gracia. Porque su gracia nos salvó, su gracia nos amó. Amigos, nos salvamos por hacer cosas buenas. Nos salvamos cuando reconocemos y nos arrepentimos que somos imperfectos. Así que, amigo, acércate a Él y dile: Padre, estoy aquí, perdona mis pecados, perdona mis ofensas hacia ti, perdóname, Señor, que yo quiero ser libre, quiero tener un corazón limpio y puro para ti. Y haz de mí un altar, Padre, donde solo tú habites, donde solo tu presencia esté conmigo. Me acerco a ti porque quiero reconciliar este amor, quiero vivir contigo, Padre, bajo tu voluntad, bajo tu gracia, Padre, de padre a hijo. Y te doy las gracias, Señor, porque sé que eres un Padre que nos ama, porque sé que eres un Padre transformador, porque sé que eres un Padre que sana y porque sé que eres un Padre todopoderoso y que nos cuidas y nos proteges y que eres lo más grande
¿Qué has podido hacer, Señor Jesús? Mandar a tu Hijo, Señor amado, para que nuestra vida lleve la comunión contigo de Padre a Hijo. Gracias por tomarnos en tu redil. Que Dios me los bendiga, amigos. Los invito, Señor. Nos veremos en el próximo programa, iniciando las mañanas con Dios. Que Dios los bendiga.